Juan Luis está desconectado y de inmediato les damos a los tres ponentes pues un espacio si lo necesitan. Por favor, que quisiéramos que hicieran las preguntas por acá por el chat. Por favor, Simón, si lees las preguntas. Simón. Ya voy, dame un segundo. Muchísimas gracias a todos por participar. Los invitamos a sumarse a estos espacios y a que seamos capaces de ir teniendo este tipo de discusiones para ver si logramos cambiar las cosas en la universidad. Gracias a cada uno de los ponentes por sus tan apreciadas palabras y por darnos un contexto muchísimo más completo de la situación. Ya voy haciendo las preguntas, estoy leyendo algunas cosas que preguntaron temprano. Al profesor Rago le preguntaban, si bien la comisión electoral debe definir las reglas del juego sobre los procesos eleccionarios de la universidad, ¿por qué se ha mantenido bajo perfil? No ha emprendido acciones en favorecer procesos, al menos de invitar al propio CNE para llevar procesos automatizados, entablar los diálogos necesarios sobre los enfoques jurídicos con el TSJ. En resumen, la comisión electoral ha mantenido un papel muy sumiso con su misión de ser. En parte se podría expresar que ha sido cómplice de esa crisis universitaria que bien asoma en este debate. La pregunta la hacía Jackson Ramírez. Víctor, ¿podrías contestarnos un poquito de eso? La idea es que tengamos 3 minutos para que los ponentes puedan ir respondiendo estas preguntas y que no nos excedamos tanto con el tiempo. Bueno, cómo no. En realidad, yo creo que Yubi explicó con suficiente detalle cuáles son las características normativas de la Comisión Electoral y cuáles son sus realidades prácticas y cómo estas últimas se convierten en, perdón, en obstáculo para que la Comisión Electoral pueda cumplir su papel. Además, también el profesor Absalón ya señaló que hay una especie de ambigüedad o de contradicción un poco rara entre la condición autónoma de la Comisión Electoral y su inserción real en los mecanismos funcionales de la universidad, lo cual dificulta su funcionamiento. Yo no creo que la Comisión Electoral, digamos, sea cómplice de la crisis universitaria. Dicho en esos términos, se le atribuye una excesiva responsabilidad a la Comisión Electoral, pero todos sabemos que esa comisión ha estado funcionando en forma claramente deficitaria. Y por otra parte, el propio Consejo Universitario no ha sido consecuentemente respaldante de la acción de la Comisión Electoral. De manera que hay una serie de problemas diversos, digamos. Pero yo creo que con la intervención de Judy quedaron suficientemente esclarecidos. Me gustaría decir, sí, que el problema de las elecciones en la universidad no es un problema de orden técnico. Las elecciones en la universidad se pueden realizar, se podrían realizar. No es tampoco meramente un problema de orden jurídico, como bien ha señalado el profesor Absalón Méndez. Es un problema político, saber cómo se van a realizar esas elecciones y de qué manera el principio de autonomía se puede invocar para poder realizar las condiciones, para poder realizar el proceso electoral en las condiciones que la universidad determine. Si esas condiciones implican algunos cambios en la norma vigente, tanto en la interna como en la legal, bueno, para eso es para lo que sirve la autonomía, para tomar decisiones respecto a cosas fundamentales con la vida de la universidad. Muchísimas gracias, Víctor. Una pregunta que yo creo que puede contestar el profesor Absalón. La profesora Oli Millán preguntaba, la universidad definitivamente es un reflejo de la crisis institucional que tenemos. ¿Cómo construir una ruta que nos permita salir de ese atolladero? ¿Cuál puede ser esa ruta? Bueno, uno podría compartir esa opinión de la profesora, pero yo
de verdad que disiento. Esta comparación de la situación que vive la universidad con la situación que vive el país, y además de ello decir que no se resolverá la situación de la universidad hasta tanto no se resuelva la situación del país, es como poner las cosas en un término en que va a ser extremadamente difícil y casi de ejecución imposible. Yo estimo que en la universidad debemos hacer todos los esfuerzos posibles por mejorar la universidad a sabiendas de las enormes dificultades que hay externamente. Pero yo pienso que en la universidad debemos actuar con un sentido más institucional y lograr algunas mejoras importantes en la universidad. Esa es mi opinión. Yo en algunos aspectos considero que la situación de la universidad es mucho más crítica, si se quiere, que la que se vive a nivel nacional. Eso es lo que yo entiendo de esta situación. Caminos para ello. Bueno, pienso que si no hicimos, y hay un dicho también popular, si uno no hace, le hacen. Si nosotros, cuando tuvimos la oportunidad, porque no estábamos constreñidos con algunas directrices a reformar el reglamento universitario, lo hemos podido hacer. El Consejo Universitario dispuso de una serie de mecanismos para modificar, reformar el reglamento electoral. No lo hicimos, se dejó correr el tiempo. Ahora ya el tiempo ha avanzado y ahora el reglamento lo hizo la Sala Constitucional del TSJ. Entonces, ¿qué queda? Pues a mí de lo que ha señalado el profesor Víctor Rago, de separar como comunidad académica de comunidad de vida universitaria, por decirlo de alguna manera. Pero si ya esos 5 sectores están señalados, se le ha propuesto muchísimas veces, y lo hemos dicho muchísimas veces, que no hay ningún problema. Mantengamos, son 5 sectores, eso es el 100% del padrón electoral de toda la comunidad universitaria. Vamos a darle el 20% de participación a cada sector, 20% de los estudiantes, 20% de los egresados, 20% de los profesores, etcétera, lo cual hace el 100%, y quien resulte ganador es efectivamente quien va a ser las autoridades universitarias. De manera tal que a eso vamos a llegar, pareciera indefectiblemente. Entonces, ¿por qué correr tanto la arruga para llegar a un punto en que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer de esa manera? ¿Ya? Mañana vendrá una nueva ley de universidades muchísimo más aplastante y nos va a encontrar en peores condiciones. ¿Ya? Es que esta inamovilidad también nos mata. Yo comparto que las elecciones universitarias no son la solución, pero son un primer paso a una solución y el punto de partida para ir ganando o recuperando algunos espacios, fundamentalmente dentro de la perspectiva de la defensa de la autonomía universitaria. Vale, procedo a leer varias preguntas. Si quieren pueden ir tomando nota, de manera que podamos ir contestando e ir cerrando. Al profesor Méndez le preguntaban que si podía dar su opinión con respecto a la sentencia de la Sala Constitucional del TCJ. ¿Considera posible cambiar los pesos relativos de los 5 sectores del reglamento electoral? Al profesor Víctor le preguntaban, ¿qué podemos hacer nosotros, los que no tenemos poder? De igual forma, preguntaron después cuál debía ser el rol de los gremios y qué rol jugábamos todos como miembros de la comunidad universitaria para tener incidencia sobre este problema que hemos estado tratando. Si quieren podemos empezar con el profesor Víctor, luego le damos la palabra a la profesora Chaudhary y finalmente cierra el profesor Méndez. Una
Debe ser una de las cosas más difíciles que hay si tenemos poder. No, yo creo que, el poder de la universidad, por supuesto, radica en su capacidad de llevar hasta el florecimiento de gente pensante, su capacidad de dialogar, etcétera, etcétera. Puede ser que las circunstancias en las que la universidad se encuentra en este momento le resulten sumamente adversas, y esas circunstancias pues sería deseable que cambiaran. Probablemente no van a cambiar por sí solas, de modo que algo habría que hacer. Pero ya eso nos coloca lo que más beneficio podría procurarle a la universidad es hacer emerger en forma masiva, por así decirlo, en forma claramente recuperar su vocación dialogal, su espíritu deliberativo, su capacidad de creación de atmósferas en las cuales el sentido de comunidad la universidad internamente. Las deficiencias internas que la universidad arrastra son de vieja data. Igual de insuficiencia, percibiéndolas como cabo de un largo tiempo. Y entonces nos asombramos de que la universidad haya podido en lo que se ha convertido. Pero la universidad conserva intactas sus potencialidades, y en la universidad hay situación de penuria y de precariedad desconcertante en la que se encuentran importantes de que las cosas pueden ser mejor. De manera que yo creo que la recuperación del poder y de la sensación subjetiva de poder de la universidad, de que la universidad es capaz de hacer cosas, que no es una institución aniquilada, miembros de la comunidad universitaria brotar en sí mismo la convicción de que la universidad sí, en función de su defensa y de su preservación. Vamos a oír a la profesora Chaudhary. Sí, por favor. Pues creo que todos hemos de alguna manera dado elementos bien importantes para construir alguna estrategia que pudiéramos desarrollar. Desde mi perspectiva, lo que podría decir es que pienso que nosotros ya debemos renovar ese cuadro que tenemos gerencial dentro de la Universidad Central de Venezuela, y creo que el profesor Absalón dio bastantes elementos jurídicos que podemos ir saltando. Yo diría, si vamos a construir algo, diría que lo primero que tenemos que hacer es renovar la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. Renovemos, coloquemos los profesores que tienen que estar allí, visualicemos cómo es que los elegimos y dejemos esa vinculación malsana que en este momento se tiene, que no permite que haya unas alternativas para los distintos problemas que tenemos dentro de la universidad, más allá de los problemas administrativos. Y creo que se puede elegir la comisión electoral, renovar las subcomisiones electorales e ir hacia los procesos que se pueden hacer en este momento. Muy bien lo dijo el profesor Absalón, si los estudiantes eligieron cogobierno, ¿qué nos impide elegir a nosotros los representantes profesorales? Quisiera que eso nos quedara allí. ¿Qué nos impide a nosotros renovar a los representantes en el Consejo Universitario, que a la final van a terminar decidiendo otros procesos? Yo creo que debemos ser claros. Y esto no tiene nada que ver en contra de nadie, tiene que ver en esto que decía el profesor al final.
profesores cansados, aburridos, fastidiados de la misma situación. Bueno, renovemos, vamos a una comisión electoral que pueda discutir un proceso electoral distinto y que pueda también renovar el reglamento y pueda presentar, el profesor Axalón tiene un reglamento que presentó hace tiempo, vamos a estudiarlo dentro de esa comisión electoral y vamos a llevárselo a ese consejo universitario y vamos a decidir algo que nos permita destrancar el juego un poco. Víctor estaba diciendo que un juego político, vamos a destrancar el juego político, que está amarrado por una situación que tiene que ver con un reglamento que obvio ya lo tenemos solucionado. Entonces yo pienso que esto es una situación en la que todos debemos participar. Más allá, ya necesitamos una universidad que funcione y necesitamos unas personas que estén dentro de ella aquí. En el país habemos bastante. Que queremos, que estamos, que hacemos, pero que no nos ponemos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en ese sentido. Y bueno, decirles que muchas gracias porque de verdad esta discusión es necesaria. Continuarla, porque se hace muy larga. Continuarla desde el punto de partida que dejamos hoy, que tiene que ser, vamos a las acciones. Primer punto, renovemos la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. Gracias. Bueno, y mi opinión también es favorable a lo que se ha señalado. No voy a hacer referencia a ninguna sentencia en particular, porque todas están hilvanadas, ¿no?, de acuerdo a un criterio sustentado por la Sala Electoral y la Sala Constitucional. No hay contradicciones entre las sentencias que se han venido dictando, que son muchísimas, no solamente en cuanto a la Universidad Central de Venezuela, sino en cuanto a otras universidades. Hay otras universidades que se han adelantado a elaborar reglamentos como se le ha ordenado, y mediante esa nueva reglamentación han realizado elecciones. Tal es el caso de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En fin, la situación jurídica aquí tiene una línea acordada, y esa línea acordada proviene del Ejecutivo Nacional. El TCJ no es otra cosa que un mandatario, que el cumplimiento de órdenes y mandatos del Poder Ejecutivo, de manera tal que ahí no se hace cosa distinta que la que ordena el Poder Ejecutivo, etc. Entonces, no, creo que no vale la pena, por el espacio que tenemos, de hacer referencia a algunas sentencias en particular. Tampoco considero yo, en este momento que estamos hablando, de empezar a discutir una nueva ponderación o una ponderación distinta para otorgarle pesos distintos a los distintos sectores, porque es que hay una realidad universitaria. Desde hace muchísimo tiempo, los empleados administrativos venían solicitando esa reivindicación de participar en las elecciones universitarias. Recordemos la reforma universitaria de los años 70, en donde los empleados administrativos empezaron a tener una representación en los consejos de escuela. Después eso se fue olvidando, etc. No es momento de recordar eso. Pero hoy día luce como una reivindicación de los obreros y de los empleados. Y a ese derecho adquirido ellos no van a renunciar, porque nadie renuncia a sus derechos. De manera tal que lo que hay es que negociar con ellos las condiciones bajo las cuales se deben realizar las elecciones universitarias. Por ejemplo, hoy día, en mi opinión, porque todo elector tiene derecho a ser elegido, de manera tal que si se ha ampliado la noción de comunidad universitaria y todos los sectores son iguales, pues un estudiante mañana como elector también podría ser elegido rector. Entonces, en donde hay que extremar las condiciones en los requisitos para ser autoridad universitaria, que son requisitos, y todos ustedes lo saben, que el Consejo Universitario, cada vez que hay elecciones, juega con esos requisitos. Por favor, no nos olvidemos de eso. Eso es una cuestión maniquea del Consejo Universitario para satisfacer intereses personales. Si yo quiero ser rector y no tengo el título de doctor o no cumplo con los requisitos, produzco una modificación en el Consejo Universitario, un retrato hablado
¿verdad? En donde se acomoden las cosas a mi favor y entonces puedo participar en el proceso electoral y la comisión electoral, como bien lo ha dicho la profesora Judy, se hace cómplice de eso, porque la comisión electoral debe aferrarse al cumplimiento de la norma y no lo hace, sino que acata las decisiones del Consejo Universitario a sabiendas que se está vulnerando la ley. Entonces, los empleados y obreros no van a renunciar a ese derecho, al menos en los tiempos actuales. De manera tal que entonces realicemos las elecciones universitarias con los 5 sectores. Vamos a darle un peso del 20% a cada sector y cada sector se las arregla, votan todos de manera directa, votan todos sin ningún inconveniente. Si quieren inventarse electores, se inventan electores, pero el 20% será su contribución a la elección de las autoridades universitarias. Y extrememos entonces los requisitos, que rector o autoridad universitaria no puede ser cualquiera, sino que tiene que cumplir con una serie de requisitos, pero con una serie de requisitos, porque hoy estamos viendo incluso casos verdaderamente lamentables. Llegaron a ser electos como autoridades universitarias sin cumplir con los requisitos y hoy exigen el estricto cumplimiento de los requisitos para los demás. ¿Ah? Porque claro, como ya no me es aplicable a mí la situación acomodaticia, pues entonces yo se le exijo a los demás. Es una falta de ética, por decirlo menos. Entonces yo no creo que este es el momento de plantear una nueva ponderación en la composición de los padrones electorales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Judy Chaudhary, al profesor Víctor Rago y al profesor Absalón Méndez. Desde la iniciativa Venciendo la Sombra, queremos agradecer a todos y a cada una de las personas que se hicieron presentes en este foro. Recordarles que como grupo de opinión estamos abriendo un espacio en el que todos son bienvenidos, que lo único que nos motiva es abrir la discusión, una discusión clara y abierta en torno a los problemas que nos aquejan como universidad. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Vamos a montar esto, la transmisión fue abierta para todos y la vamos a ir montando en las redes sociales. Les invitamos a que algún tema que quieren que discutamos, nosotros estamos abiertos a oír sus opiniones. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, profesores. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Keta. Un abrazo. Igual. Oh, Víctor, chao.